Esta segunda pauta va a tener dos exposiciones, una que va a estar a cargo del ingeniero Amir Samari. Él es de Intersystem, trabaja con el producto HealthShare y va a ser sobre salud conectada y una experiencia, un caso de éxito en Chile. Y después va a exponer Perla Escárcega, disculpen. Ella es arquitecta IHE, trabaja también para Intersystem y nos va a exponer el caso de Nueva York. Amir. Bueno, gracias Pablo. Soy brasileño, creo que se nota. Vivo en Chile hace como 9 años, así que mi castellano puede parecerles un poco raro, puede que salga algunos modismos chilenos, pero va a ser todo un poco más entretenido. En Chile nosotros partimos allá com um projeto de História Clínica Eletrônica Nacional e depois trasladamos estamos gradualmente trasladando os esforços a la construção de uma história clínica compartida nacional. Então, eu quisiera compartilhar com vocês hoje acá algo dessa experiência e algo de lo que aprendimos allá mientras implementamos estes projetos. A ver, tenho que prender isso para que funcione, não? Aí. Bueno, para que a saúde conectada? Acá em Uruguai temos o foco bastante grande em la história clínica compartida, ou seja, ter a informação do paciente disponível em el ponto de atenção. Pero todos estes estándares e tecnologias também nos apoiam em outras iniciativas. Há iniciativas como, por exemplo, a construção de repositórios de inteligência de negócios para o Ministério de Saúde Pública, para vigilância sanitária, monitoreio de crônicos. Há iniciativas, por exemplo, para involucrar o paciente no cuidado de sua saúde, como um portal de paciente, para que um paciente, por exemplo, que tenha diabetes, pueda ver aí, não sei, informação que lo apoie a cambiar sua forma de viver, que come, hacer deportes, crear uma comunidade de pessoas que têm problemas semelhantes. Então, há várias iniciativas, yeah? E todo isso passa por IHE, que vocês já escutaram acá várias vezes. Yeah? E que é IHE? IHE é uma organização. A mim me gusta sempre dizer isso porque se repite muito, se habla muito de lo que de los estándares, pero é muito bueno hablar um pouco da organização. IHE é uma organização conformada por prestadores de serviços, governos e algumas empresas consultoras, pero não por provedores de soluções que cumprem com os perfis IHE. Por exemplo, Intersystems não pode ser membro de IHE, porque é um conflito de interesses. Então, o governo de Uruguai pode ser membro de IHE, uma universidade pode ser membro de IHE, uma clínica, um hospital podem ser membros de IHE, pero não uma empresa que provê soluções que cumprem com os perfis de IHE. Isso permite generar esta organização idônea que observa os processos em saúde em vários âmbitos: radiologia, oncologia, o cuidado de los ojos, eye care, o cuidado do paciente, como mueve o paciente por mi red, vários âmbitos, e propõe, estandariza os processos que los processos destes âmbitos. Por exemplo, como funciona radiologia. A ordem, o médico ingressa a ordem em um sistema de ficha clínica eletrônica. O sistema de ficha clínica eletrônica manda esta ordem para o sistema de radiologia. Aí se agenda. Depois, quando o paciente liga, isso sai, vai para o equipamento, para a modalidade. Todo esse processo está documentado em documentos PDF disponíveis, abertos ao público, grátis. Não há nem que loguear-se para descargá-los em el sítio de IHE. E a IHE vai mais allá, toma cada trocito desse processo e propõe, mira, entre a ficha clínica e o sistema de raios,
yo recomiendo que la orden viaje con el estándar HL7 versión 2.5. Yo recomiendo que así se haga y que ustedes ocupen tales codificaciones para codificar los exámenes y los diagnósticos. Ele propõe coisas. IATE não inventa estándares, ele toma os estándares que existem, toma os processos que existem, ordena todo esse cuento e cria um documento para que as empresas possam certificar-se. O governo uruguaio, quando foi ao mercado buscar um MPI, o que ele hizo em solicitação foi dizer: necessito que este produto cumpla com os perfis IATE PIX V3, PDQ V3, que podem interactuar com repositório XDSB, são perfis IATE. Isso significa, isso se desdobra, significa que eu tenho que cumprir com um conjunto de especificações que em IATE sumam como 850 páginas. E o governo uruguaio não teve que certificar ao provedor. O provedor é que tem que ir a uma empresa de certificação e IATE e certificar-se. Então, a licitação ele se acota e dá menos margem a errores, porque eu estou comprando estándares e eu traslado esse custo de validar que o produto que os provedores me estão entregando sirve ou não sirve, funciona de verdade ou não. Eu traslado este custo a los provedores. Eles é que têm que certificar-se. Então, isso se aplica ao índice maestro de pacientes, ao repositório de documentos clínicos, a fichas clínicas eletrônicas, sistemas de laboratório, radiologia. Então, IATE parte adentro de um estabelecimento. Acá em la pantalla que vocês veem, eu tentei graficar alguns dos sistemas que existem em um estabelecimento. Aí está o sistema de laboratório, o sistema de história clínica eletrônica, o sistema de radiologia, dispensadores de fármacos. E IATE já nos permite definir, comprar estes sistemas com estes perfis. Isso é muito bueno, porque eu já compro um LIS que pode interoperar, já compro um RIS que pode interoperar, e eu não tenho que provar-lo, o provedor me apresenta a certificação. Então, isso é muito importante. Mas se trasladamos agora, se nos afastamos do estabelecimento e vamos a nível de rede, onde tenho vários estabelecimentos que trabalham em conjunto, aqui tenho outra problemática. Eu tenho várias fichas clínicas eletrônicas, tenho vários sistemas de laboratório, e quero poder intercambiar informação clínica entre estes estabelecimentos. Aqui também IATE define perfis para esse nível de interoperabilidade a nível de rede. E isso é onde entra mais forte o tema do INUS, o índice maestro de paciente, porque agora tenho que deduplicar o paciente, identificar por onde o paciente passou, documentos, repositório de documentos clínicos. Aqui empieza o foco de minha apresentação. Eu vou explorar esse caso de uso. Há uma coisa aqui que vale a pena também mencionar. Se a rede já existe, já tem fichas clínicas eletrônicas, ojalá eles possam cumprir com os estándares IATE para interoperar. Se não existem, teremos duas opções. Podemos buscar uma ficha clínica que já cumpre com os estándares IATE para toda a rede, uma ficha clínica que já funciona em rede. Todos os sistemas de ficha clínica, história clínica, o registro clínico eletrônico são hoje em dia como sinônimos. Todos os sistemas, hoje, os mais modernos, já trabalham em rede, já são multi-estabelecimentos. E isso nos ahorra muito tempo em interoperabilidade. Então, se eu adopto um sistema de história clínica eletrônica em rede, eu tenho um menor custo de interoperabilidade. Se eu adopto, se deixo que cada estabelecimento elija seu sistema de história clínica eletrônica ou que sigam ocupando o seu, eu tenho um custo mais alto para que estes estabelecimentos possam interoperar. Isso é natural.
Lo que nos permite IATE es bajar ese costo. O sea, el costo es un poco más alto porque hay más de un sistema, pero si los sistemas cumplen con los estándares, eso baja un poco. Entonces, yo quisiera hacer con ustedes un ejercicio acá. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile. Ese es Chile. ¿Ya? Son 5.000 kilómetros de largo, de largo, sí, ancho, largo. Ahí vem. Largo e 180 quilômetros de ancho. ¿Ya? Eles implementaram uma fibra óptica e conectaram todos os estabelecimentos de Chile. E empezaram vários projetos allá. Então, uma opção seria, bueno, implementemos uma história clínica eletrônica única para todo o país. Pero, ¿qué significa isso? Bueno, ventajas tenho muitas. Eu tenho uma economia de escala tremenda. O provedor provavelmente me vai dar um bom descuento, supongo, não? Bajos custos de integração, ou seja, não vou ter milhares de fichas clínicas para interoperar. Tenho uma só ficha clínica a nível país. Tenho a informação clínica totalmente disponível, seja qual seja, em onde seja, porque ele não tem que passar por integração nenhuma, é um só sistema. E depois sacar facilmente a informação estadística, de saúde pública, todo de aí, porque é uma só base de dados. Mas isso não é viável. Isso não é viável. Genera-se um monopólio, aí vêm as desventajas. Eu tenho um altíssimo risco, porque quedo na mão deste provedor. Eu elimino a inovação, porque já o provedor não tem por que manter meu software atualizado, não há competência. Então, não é o que queremos. O outro lado dessa moeda é permitir que cada estabelecimento do país elija seu sistema, que elija o que seja. Isto tem uma ventaja porque me permite uma altíssima inovação. Pero, por outro lado, tenho um altíssimo custo de integração. Ou seja, como vou reunir toda a informação, toda a história clínica do paciente, uma ficha clínica nacional, se tenho milhares e milhares e milhares de fontes de dados. É muito mais caro, é muito mais complexo. Tenho uma rede fragmentada, a informação clínica do paciente não está disponível nem dentro de sua própria rede, de sua própria mutual, por exemplo. É muito mais difícil traficar. Não tenho economia de escala, porque cada estabelecimento faz sua própria licitação, tenho um altíssimo custo de integração. Então, qual é o caminho do meio? Isso assim passou com os Estados Unidos. Os Estados Unidos partiu com informática médica há 60 anos atrás. E aí, nessa época, cada estabelecimento, mais que isso, cada especialidade dentro de um estabelecimento tinha seu sistema. Eles têm um problema muito complexo. Agora, Chile, que partiu recém há 10 anos informatizando sua saúde, eles poderiam optar por sistemas em rede. Então, esse foi o caminho que Chile tomou. Bueno, vamos a tentar comprar sistemas que já trabalham em rede. Então, Chile divide seu país em 29 serviços de saúde pública. E cada serviço de saúde tem um conjunto de hospitais, centros de especialidade e atenção primária. E os serviços de saúde têm um liderazgo local, têm uma direção. E eles têm autonomia para elegir seu sistema. E eles buscam o melhor sistema para sua rede. Então, você já compra um sistema pensando em toda a rede. É um só sistema para a rede. Então, isso é como um bom caminho do meio, porque eu posso baixar os custos de integração. Dentro desta rede, toda a informação clínica está disponível. Não necessito integração para isso, é o mesmo sistema. Claro, necessito integrar-me com laboratório, com raios, com farmácia. E aí vamos ver como IATE é importante para isso. O sistema de rede que se compra tem que cumprir com os perfis IATE segundo o sistema de apoio, segundo o âmbito que corresponde aí de interoperabilidade. Pero eu tenho inovação. Há vários provedores. Pero igual tenho uma desventaja. E no pior cenário, eu vou ter 29 serviços de saúde, cada um com um ou dois sistemas em rede. Porque também dentro de um serviço de saúde é normal que exista um sistema em rede para hospital, para atenção mais complexa,
y un sistema de red para la APS, para la atención primaria. ¿Ya? Entonces puede ser que un servicio de salud tenga más de una historia clínica electrónica. Entonces, si yo pongo eso en un gráfico, que acá no hay números, ¿ya? Solo para que grafiquemos eso. La opción 1, que ustedes ven acá en el lado izquierdo, muestra que yo tengo una historia clínica electrónica nacional única, o sea, un solo sistema de ficha clínica, ¿ya? Para todo el país, el monopolio. ¿Ya? Eso probablemente va a tener un costo más bajo, pero un riesgo altísimo, porque estoy con un monopolio, estoy dependiendo de un solo proveedor, no hay innovación. Y mira la innovación en azul, no hay innovación. ¿Ya? Y el liderazgo regional, el liderazgo de los servicios de salud es completamente ignorado. O sea, yo estoy imponiendo una cosa, y entonces, ¿cómo ellos podrán apoyarme después? No hay cómo. Entonces, no es una buena opción. La segunda opción es, ya, dejemos que todos elijan lo que quieran. Bueno, eso va a tener un costo altísimo, sea porque no hay economía de escala, sea porque porque voy a tener que gastar mucha plata integrando estos sistemas después, ¿ya? Y tengo una innovación altísima, pero que es una innovación fuera de control, ¿ya? Y claro, sigo con mi liderazgo regional bajo, porque cada establecimiento tira para un lado. Entonces la dirección del servicio de salud, esa red, ella no tiene control, no tiene autonomía para crear su red, para gestionar su red. Y la tercera opción es como el punto de equilibrio, pero aquí yo tengo todavía varios sistemas en el país, no tengo la historia clínica electrónica nacional todavía. Entonces tengo la solución local, regional, resuelta, pero no tengo la historia clínica nacional. El paciente se sale de ahí y eso pasa, como ustedes van a ver, ¿ya? No tiene su historia clínica disponible en otras regiones. Entonces, si tomamos una de estas regiones acá, la región del Biobío en Chile, es una región que tiene 5 servicios de salud. Si vamos un poquito más adentro de esa región, ahí el Talcahuano y Concepción son 2 servicios de salud vecinos. Entonces, por ejemplo, el servicio de salud de Talcahuano deriva pacientes a neurología en Concepción. Hoy, estos pacientes llegan, hoy no, la verdad que hace como algunos meses atrás, estos pacientes llegaban a Concepción sin ningún antecedente clínico. Una hojita de derivación que decía ahí un diagnóstico, había algo escrito a mano por el médico, y el paciente partía de nuevo ahí. Entonces, son 2 servicios de salud que comparten especialidades. Concepción también deriva a Talcahuano pacientes de nefro. Entonces, aquí están algunos datos de estas 2 redes. Concepción tiene 83 establecimientos y Talcahuano tiene 36. Entonces, vamos a simular eso, el problema que ellos tienen hoy. El paciente está en su casa, en azul, y ele sale de su casa con algún síntoma, algún dolor, y va al consultorio. Y el médico ahí lo que hace es ingresar, consultar su historia clínica. Esa historia clínica es la historia clínica de Talcahuano. Tengo todos los datos del paciente ahí. Genero más datos clínicos, más antecedentes, una sospecha diagnóstica. Decido derivar ese paciente a un centro de referencia para ir a verse con un especialista. Y ahí el médico también tiene acceso a toda la información, porque es una historia clínica en red. Ahí el problema está resuelto, ¿ya? Y el paciente es bien atendido. Y finalmente el paciente es derivado a Concepción. Ahí ustedes pueden ver que el médico ahí en este otro servicio de salud, que ocupa otro sistema de história clínica eletrônica, que les encanta, eles estão super contentos com esse sistema, não têm acesso à informação da outra rede. Então, essa colaboração acá se rompe. Igual o paciente é atendido, quizá passa por um procedimento, lhe operam, lhe entregam um plano de cuidados, fármacos, lhe dão de alta, se vai à sua casa, e que passa alguns meses depois? Ou algumas semanas depois, o paciente aparece em atenção primária
com algum dolor, alguma descompensação, e o médico aí não tem ideia de todo o que se hizo em Concepción. A vezes le intervinieron, o médico le pergunta, pero que lhe hicieron? Me hicieron tal procedimento, tal coisa. O paciente não sabe dizer estas coisas, já perdeu sua epicrísis em papel, o fármaco, ele sabe que me deu medicamento, la cajita roja. O médico, e aí todo de novo, o paciente parte de novo, é um custo altíssimo. Como podemos resolver esse problema? E aí vamos a chegar ao cerne acá de nossa apresentação. Com IATE, apliquemos IATE a la rede agora. Ou seja, aqui de novo, por que estou contando-lhes todo isso? Estamos falando de duas redes felizes, têm seu sistema de história clínica. A informação aí adentro é completa, o paciente pode navegar por toda a sua rede com toda a sua informação, mas ele teve que sair de sua rede para um procedimento mais complexo, ou estuvo de vacações em alguma outra região do país e necessitou sua informação, ele não pôde aceder à informação porque aí se ocupa outra história clínica. Vamos a simular agora este cenário aplicando IATE, já que é o projeto de Uruguai. Então, o paciente sai de sua casa, vai a ver-se com esse especialista, se genera informação clínica aí nesse sistema de história clínica, e essa informação, o que hacemos é guardar o resultado desta atenção, deste ato clínico, em um repositório de documentos XDSB, que se comentou acá, Pablo lo comentou. E esse ato clínico sai desse sistema de história clínica como um documento CDA, um standard, que há projetos acá em Uruguai que estão definindo quais são os documentos mínimos com os campos mínimos de dados. Vocês já han escutado isso, e isso é Uruguai está liderando isso em Latinoamérica. Eu les posso afirmar com toda certeza. Então, eu puse aí o resultado deste ato clínico neste repositório de documentos clínicos. Esse repositório guarda esse documento e, ademais, notifica a um registro nacional que a AMIR, por exemplo, tem informação clínica de tal estabelecimento ali neste repositório. Allá tem um localizador, é um ponteiro, não tenho os dados clínicos acá arriba. É só um ponteiro. Pero para dizer que a AMIR tem um documento clínico, allá, a primeira parte dessa expressão é AMIR, o paciente. Então, necessito do índice maestro de pacientes nacional, que é o INUS. É a primeira peça deste rompecabezas. Então, aí vocês veem um ladrilhocito dourado, que é a primeira entrada de AMIR em atenção primária. Então, o paciente vai agora ao centro de referência, mais antecedentes clínicos, se generam resultados de exames, diagnósticos confirmados, algum fármaco para ajudar-me mientras espero por la cirurgia, a derivação, o que seja. Isso também se tributa a este repositório de documentos XDSB. E mais um ladrilho aparece ali no índice maestro de paciente, dizendo que a AMIR também tem uma entrada nesse estabelecimento. Quizás já cambiou o teléfono, quizás já cambiou de casa, porque ali em Chile, às vezes, uno espera uns 6 meses para ir a ver-se com um especialista. Então, você não pode cambiar de casa. Então, o índice maestro de pacientes reconcilia esta informação. Agora tem um novo teléfono, tem uma nova direção, tem entradas em estes 2 estabelecimentos. Finalmente, me vou a ver em Concepción. E aí também eu tributo o sistema que há aí em esta outra rede, tributa também a epicrísis, o resultado de minha cirurgia, meu plano de cuidados, toda a informação que seja útil, se guarda neste repositório, e esse repositório avisa, notifica ao localizador, ao registro nacional, para que todos sepam onde a AMIR tem dados clínicos e onde a AMIR ha estado. Bueno, o paciente se devolve a sua casa e, como vimos antes, algumas semanas depois ou meses depois, ele pode ligar à urgência, pode ir a um centro de atenção primária, pode estar de vacações, pode estar onde seja,
e ele liga, por exemplo, a seu consultório e reclama de algo que ele está doliendo ou algum síntoma, e o médico aí agora tem a história clínica compartida nacional à mano. Então, ele pode abrir seu sistema de história clínica local e dizer a esse sistema: quero ver a história completa de Amir. Então, esse sistema o que faz é ir ao índice maestro de pacientes, ubicar Amir, aí estão todas as entradas, agora sei por onde ha passado Amir, eu ubico todos os localizadores, hacia onde Amir tem agora documentos clínicos, já tomo isso, a hora que sei onde Amir tem documentos clínicos, o que hago? Eu empiezo a pedírselo. Então, eu vou aos repositórios e descargo estes documentos clínicos. Todo isso está normado por IATE. ¿Ya? Então, quando este serviço de saúde, esta rede, compra um sistema de história clínica eletrônica, o que eles têm que pedir é: este sistema de história clínica eletrônica tem que cumprir com os perfis de IATE para falar com o MPI, para falar com o repositório de documentos, porque vamos a necessitar isso mais tarde. Bueno, a hora que tenho todos os documentos reunidos, tenho que fusioná-los de uma forma que seja fácil para que o médico entenda a informação que está aí. Não posso apresentar tampouco um listado de documentos ao médico para que o médico pinte cada um destes documentos, porque, bueno, eu ia dizer um garabato acá, pero não lhe vai gostar. E então, tenho que preparar a história clínica e desplegar ao médico assim, bem ordenadita. Aqui estão as alergias, os fármacos, diagnósticos, resultados de laboratório, várias pestanas, ou seja, com cara de uma história clínica, e não um listado de documentos difícil de ler. Aqui eu posso pinchar e ver os resultados de exames. Já. E o tema de história clínica, e isso, como eu lhes comentava, é só um caso de uso. Já, ou seja, toda essa coisa de IATE é um caso de uso, criar uma história clínica nacional compartida. Pero eu também posso aproveitar a informação que está nestes repositórios de documentos clínicos e, por exemplo, entregar indicadores de saúde pública. Aqui vocês podem ver, por exemplo, deixa-me ver se eu posso fazer uma magia cá. Espérate. Aí, mais um pouquinho para cá. Não vai resultar. Bueno, créame, eu les vou contar. Então, acá se vê, por exemplo, según a hora do dia, acá é como las 2 da manhã, 3 da manhã, aqui é como las 12 da tarde, do meio-dia, pacientes, o volume de pacientes que ligam à urgência. O promédio de uma rede inteira, são vários estabelecimentos de urgência aqui fusionados. O que se pode concluir de acá? Que a gente está usando urgência como atenção primária. Porque se eu posso elegir a las 12 a urgência, é porque não é tão grave o tema assim. Normalmente, a gente aparece em urgência quando há um problema grave. Ou seja, a gente está eligindo, mira que aqui não aparece nada. Então, eu tenho que falar com a atenção primária, ver por que os pacientes se vão com dolor de guata, dolor de barriga. Guata é uma palavra chilena. Por isso existe o SNOMED CT, já? Porque aí os médicos em Chile podem pôr dolor de guata, e igual o conceito vai ser o mesmo. Pero, por que estes pacientes ligam à urgência? Eles deviam estar em atenção primária. Já? E há vários outros. Aqui eu posso ver o listado de pacientes, quais são. Eu posso ver aqui, por exemplo, a categorização C1, C2, C3. C1 é legaste crítico, ¿no? A la urgência. Aqui é o tempo promédio de categorização, 50 segundos. Isso está bem. Ya. O C2 já está 5 minutos. Ya. Então, isso me permite fazer gestão. Isso é a rede completa. Se eu hago o doble clique, eu ligo ao estabelecimento. Porque pode ser que um estabelecimento esteja tirando todos os outros hacia arriba, né? Aqui, por exemplo, eu posso ver o diagnóstico mais frequente. Que liga hasta aqui, esse primeiro é outro. Isso é um problema.
¿ya? Porque desordena mis indicadores de salud pública, não sei o que está passando, pero eu posso fazer o doble clique aí e saber em que estabelecimento se está ingressando esse diagnóstico ou outro, por que se está ingressando, que médicos lo ingressaram, ir a falar com eles, perguntar o que passa, ou seja, me apoia em la adopção de la história clínica eletrônica en estas redes. Então, uma coisa empieza a complementar a la outra, e eu posso, e isso é clave, porque se a história clínica eletrônica me entrega informação que não me serve, o médico, quando la abre, vai mirar e outro. Essa coisa não há em nada aqui, sabe que não vale, essa coisa não funciona. Então, o médico ele não vai perder tempo abrindo a história clínica nacional de novo. Entende? Então, para um projeto de história clínica nacional resultar, necessitamos trabalhar com os liderazgos locais, com as comunidades locais, para que os sistemas que eles ocupam sejam bem adoptados, que os médicos lo ocupem bem, entende? Que todo funcione bem, porque senão a história clínica eletrônica nacional não vai ter valor. Aqui também você pode ver para um diagnóstico, o segundo diagnóstico desse serviço de saúde, o diagnóstico mais frequente da rede é diarreia. Aí também há um problema, não recomendo comer aí. Uno pincha e aqui eu vejo os fármacos mais frequentes que se entregam para este diagnóstico. Então, se eu posso criar alertas, por exemplo, quando um profissional de saúde entrega um fármaco que sai da norma. E posso também pôr isso em um mapa, ver onde está essa diarreia aí, quizás ter mais cerca a um pueblo que tem um problema com sua água, com sua... Então, isso nos apoia a entender o que está passando. Bueno, voltando a nosso mapa, nossa mapita aí de tecnologia, isso eu estou comentando-lhes de duas comunidades de saúde conectada, Concepción e Talcahuano. Chile tem 29. Então, acá também se aplica. Eu tenho 29 comunidades, cada comunidade tem seu sistema de ficha clínica, ou às vezes mais de laboratórios, raios e outros sistemas. Todos podem tributar informação a los repositórios XDSB. Tenho um solo índice maestro de pacientes nacional. Mira que aqui é o que tenho a nível nacional. Então, você pode ter mais de um repositório, a vezes mais de um repositório de documentos clínicos por rede. Mas eu não quero entrar nesse nível de detalhe agora. Um solo localizador a nível nacional. E aqui eu tenho a história clínica eletrônica, indicadores de BI, de saúde pública. Então, estas comunidades têm que enchufar-se a estes repositórios e eu tenho que trabalhar com elas, apoiá-las, entregar-lhes autonomia, força, para que elas possam implementar seu sistema de história clínica eletrônica. Eu tenho que criar um marco de trabalho para que elas possam elegir sistemas que cumpram com os estándares internacionais. Então, eu posso dizer, mira, elija o que quieras, mas sempre quando cumpra com estes perfis de IATE, com estes estándares. Eu te ajudo. E essas comunidades eligem o que quieran. Ou adaptam o que têm para que cumpra com os perfis dos estándares internacionais. Não há nenhum problema. Então, eu tenho que trabalhar muito forte com estes liderazgos regionais. E também na adopção. Recuerden, se a informação clínica é de mala qualidade, a história clínica eletrônica será de mala qualidade. Bueno, e a mim me gusta ressaltar isso. Não se trata de um repositório central de dados. Não é uma mega base de dados com todos os dados do país. Vocês já viram que não é assim. Cada comunidade tem sua autonomia, tem vários repositórios, e tenho um índice maestro nacional, a informação sigue distribuída, eu la recopilo para projetos muito especiais, para a história clínica eletrônica, para o BI, para a saúde pública, que a vezes pode ser um repositório, por exemplo, para monitoreios de diabéticos, para monitoreios de SIDA, e cada repositório vai estar bajo o comando, bajo a gestão de uma instituição.
¿Entiende? Entonces son cosas muy puntuales. Y en Chile, nosotros, hay un proyecto allá que dice que el ciudadano no tiene por qué salir hablando con todas las instituciones del país para recopilar toda su información para hacer un trámite con el Estado. El ciudadano tiene que ligar a ventanilla del Estado y decir, quiero hacer este trámite. Y si el Estado necesita información de varias instituciones del Estado, el Estado tiene que hacerse cargo de recopilar esta información. ¿Y por qué debería de ser distinto con salud? Si salud es un derecho, ¿por qué yo, ciudadano, tengo que llevar mi carpetita, mis exámenes, ir a buscar el examen de nuevo, la copia? ¿Por qué? Entonces, para allá es el mismo, para allá vamos. Y claro, estoy aquí súper enfocado en salud pública, pero IACHE nos permite trabajar con comunidades de todo el tipo, por supuesto. Entonces, Fuerzas Armadas, emergencias móviles, policía, hospitales universitarios, ya cada uno con su autonomía, todos tributando información a estos repositorios gestionados por el gobierno, ¿ya? Y eso permite que yo resuelva problemas que, por ejemplo, que esse grupo tenha uma aseguradora e eles não vão aceitar esse paciente porque tem uma pré-existência, porque eles podem aceder à informação que se recopilou. Não. A informação se tributa para o repositório gestionado pelo governo. A informação vai estar disponível quando o paciente necessite ser atendido, vai estar disponível para o Ministério de Saúde Pública, para indicadores de gestão. O sea, hay toda la gestión de consentimiento, control, ¿ya? Y eso nos permite trabajar de manera cooperar entre los tipos de salud pública, privada, militar, evitando estos problemas más complejos. Bueno, entonces, tenemos varios repositorios distribuidos. Tenemos un INUS, um índice nacional de usuários de saúde. Temos uma carreta de localizadores. E aqui está o primeiro caso de uso, a história clínica eletrônica compartida nacional. E como eu les comentava, para reforçar, podemos fazer outros casos de uso. Tomar informação destes repositórios uma e outra vez para hacer, por exemplo, gestão de los pacientes SIDA, indicadores de saúde pública, vigilância sanitária, ou seja, vários casos de uso, o portal do paciente, alertas, pacientes, por exemplo, que não se apresentaram a uma consulta e são pacientes crônicos, então eu posso enviar um alerta a um contact center para que lo llamen e digam, sabe que consertemos a consulta imediatamente, porque se te descompensas, se não haces o exame para que lo veamos, para que veamos como estás, pode ser que te passe algo e, por exemplo, que tenhamos que, não sei, se te desenvolve um pé diabético e é um tema gravíssimo, ou seja, caríssimo para o Estado, caríssimo para a instituição. Então, manter os pacientes aí controlados. Então, são muitos casos de uso que podemos desenvolver com a mesma informação. E aqui vem um outro ponto. Podemos reutilizar, perdão, eu passei muito rápido, vou volver acá. Rapidito, isso é rápido. Bueno, podemos reutilizar a informação de los repositórios de dados uma e outra vez. Agora sim. Aí. Bueno, não importa, eu les cuento nomás. Yeah. Podemos reutilizar a informação de los repositórios de dados uma e outra vez. E que significa isso? Significa que eu não vou pedir a los hospitales, clínicas, instituições, cria-me um arquivito plano com todos os pacientes diabéticos, ou cria-me um arquivito plano com todas as atenções de urgência que existem, e cria-me outro arquivito plano com... Entende? E esse montão de proyectitos, de basecitas de dados que se desplegam, e essas coisas que a gente queda pedindo uma e outra vez a mesma coisa, com cara distinta, isso se acaba, termina. Então, isso é um custo, representa um custo, porque a gente se moviliza para fazer isso e as empresas passam a conta, as empresas que efetivamente fazem as consultas na base de dados, donas do sistema, não sei. Bueno, alguém passa a conta. Então,
Trabalhar com IATE permite também potenciar a inovação. Se eu criei essa infraestrutura básica, se instala em NUS, se instala o repositório de documentos XDSB, de repente, vários provedores de soluções especialistas, monitoreio de crônico, todas essas coisas que eu lhes comentei acá, podem vir ao Uruguai e dizer, eu posso enchufar-me a essa infraestrutura nacional que vocês têm e entregar-te essa coisa acá que é muito experta, muito especialista, e fazer uma diferença acá em tu rede. Então, isso potencia a inovação e pode elegir provedores que cumplam com os estándares, porque o marco regulatório está. Bueno, então, ao final de nosso viagem acá, há uma opção 4, ou seja, idealmente, uma comunidade de saúde conectada devia se elegir uma história clínica eletrônica que já trabalha em rede, porque isso baixa os custos e permite que toda a informação clínica esté disponível em toda a rede. E, además, que esta história clínica eletrônica cumpla com os perfis IATE para que pueda enchufar-se à infraestrutura nacional e interoperar com outras comunidades de saúde conectada. Então, isso baixa os custos, baixa o risco em todas as dimensões, porque pode elegir qualquer provedor que cumpla com o marco regulatório de estándares, pode elegir os custos de interoperabilidade baixam, então tenho menos risco também para implementar esse projeto, a inovação é alta e o liderazgo regional é alto. Ou seja, se eu deixei que esta comunidade pudesse elegir seu sistema ou seguir trabalhando com seu sistema, sempre quando cumpla com o marco regulatório, com os estándares, eles me vão apoiar porque eu les vou apoiar, que adoptem seu sistema. Eu les vou entregar indicadores de gestão, quizás, que eles vão dizer como se usa seu sistema, e mira, ingressa um diagnóstico outro acá nesse estabelecimento. O próprio diretor da rede, quizás, pode beneficiar-se disso e potenciar a implementação do sistema em sua rede. Sai vários aspectos aí. Bueno, entonces, nuestro foco, el Índice Nacional de Usuarios de Salud, la primera, la pieza filosofal ahí, ¿no? La pieza primária de toda essa cadena de serviços. Nos permite saber onde o paciente tem registro. Nos permite deduplicar essa informação, em verdade, identificar que todas essas entradas do paciente fazem referência à mesma pessoa. E é a infraestrutura base para todo o resto. Então, que é para concluir, que é uma comunidade de saúde conectada? É uma rede assistencial, ou macro-rede, ou seja, é um conjunto de estabelecimentos que trabalham juntos, que pertencem a um grupo que tem autonomia, que idealmente trabalham com um único sistema de história clínica eletrônico. Por que idealmente? Porque é mais barato. Eu já lhes disse isso, e vou repetir. Hoje não temos por que passar por el calvário que passa Estados Unidos, onde em um estabelecimento há 70 sistemas, porque eles partiram 60 anos atrás. Hoje, se podemos elegir uma história clínica eletrônica world class, moderna, que cumpre com os estándares, é melhor. Agora, se eu já tenho uma cultura de desenvolvimento local e que tenho o equipo aí todo contento, todos estão contentos, perfeito, basta com cumprir os estándares. Então, acá é só estamos falando de, bueno, se tenho que comprar novo, ojalá pueda elegir algo que seja mais fácil, ¿no?, de implementar. Então, que estes sistemas, por supuesto, cumplam com os perfis IATE que o Estado recomende, ou seja, que apresentem suas certificações, que tenham um centro de serviços, ou seja, que acá Saúde tem seu centro de serviços, pessoas que estão dedicadas a definir os perfis, definir esse marco de estándares, trabalhar o SNOMED CT uruguaio, impulsar estes projetos, ou seja, isso é um trabalho constante, não é algo que vamos trabalhar aqui por um par de semanas e listo, ou sabe que para implementar essa história clínica eletrônica, mesmo essa enfermeira aí, a que todos les gusta, e pongámosla para hacerlo, pero a enfermeira tem que trabalhar, é uma enfermeira, então ela não pode implementar um sistema, essa coisa, uno tem que criar um equipo permanente de adopção, de implementação,
Y estoy hablando de la historia clínica electrónica, porque recuerden, la información clínica de mala calidad que se genere ahí, o la falta de información, va a traducirse en información clínica de mala calidad o falta de información en la historia clínica electrónica nacional. Entonces, essas comunidades também têm que ter seu centro de serviço. E, claro, que se preocupem de ocupar a infraestrutura entregada por el Estado, o INUS, os repositórios XDSB que venderiam em seguida. Então, aí temos uma verdadeira comunidade de saúde conectada. Bom, então, último slide, minha conclusão. Sei que vocês estão cansados, tenho o tema de perla acá, mas estou com 43 minutos acá contados. Eu tinha 45. O marco de trabalho. Eu só posso felicitar-les. O Uruguai é um exemplo para a Latinoamérica. Han definido os perfiles IATE, han trabalhado com os NOMAD CT, estão criando suas extensões, estão impulsando o projeto. Aqui, nada que dizer-lhes, está. É um exemplo para a Latinoamérica. Adopção, não nos olvidemos das comunidades, de las fuentes de informação. Estes estabelecimentos, hospitais universitários, as Forças Armadas, os hospitais públicos, eles temos que apoiá-los também. O marco já está para que eles possam comprar seus sistemas ou adaptar os sistemas existentes a los estándares abertos. Mas há que apoiá-los. E esse liderazgo é clave, esses liderazgos locais. E que isso seja uma política de Estado. Ou seja, novamente, acá também felicitações, porque allá em Chile, se por um lado, há 10 anos que estamos trabalhando na reforma da saúde. Em Chile, a reforma da saúde partiu 10 anos atrás, onde reestruturamos as redes assistenciais, criamos os serviços de saúde, priorizamos a atenção primária, fortalecemos a atenção primária, implementamos a rede nacional de dados, criamos o programa AURE, que depois posso contar-lhes de que se trata. São enfermedades aí com protocolos de atenção e SLAs, tempos prioritários. Implementamos programas para que os serviços de saúde pudessem comprar seus sistemas com subsídio do Estado. O sea, muitas coisas se fizeram, mas em cada governo, cada cambio de governo, o governo novo questionava todo, detenia o projeto, revisava, aí todo se retrasava, e aí depois, aliás, sigamos. Então foi, o sea, por suerte, seguimos. Por suerte, porque não foi por uma política de Estado. E isso representa um custo altíssimo, porque provedores a vezes chegam ao país creyendo que há algo, contratam pessoas, contratam um equipo, esperando o próximo passo e depois não passa nada. Não sei o que passa, eu mando todos embora em português, echo a todos e me vou. E isso é o que passou um pouco em Chile. Então, isso passa também em los estabelecimentos de saúde pública. As pessoas aí não creem, deixam de crer, e depois retomar essa crença, retomar essa é difícil. Então, a política de Estado é clave acá. Bueno, gracias. Dados los tiempos, dejamos las preguntas para el final y vamos a escuchar a la exposición de Paula. Buenas tardes ya. Yo también tenía 45 minutos, así que la voy a hacer un poco rapidita. Me llamo Perla Escárcega, soy de México, no sé si se note, pero tengo 10 años viviendo en Estados Unidos, entonces a lo mejor de repente saco mi Spanglish aquí, pues ahí me disculpan. Y ando un poco enferma además. Yo les voy a hablar un poco de lo que está impulsando el sector salud en Estados Unidos y después les voy a explicar un poco
Les voy a explicar un poco de lo que se está haciendo en el estado de Nueva York. Les voy a dar los retos que se están viviendo ahí, la solución que se instaló, las estadísticas de adopción y algunos beneficios que se están viendo hasta ahorita, porque todavía se sigue instalando ahí. Hay dos cosas que están impulsando el sector salud en Estados Unidos. Una es el cuidado del paciente. En esta área tenemos dos necesidades básicas o primordiales, que son mejorar la calidad del cuidado y asegurarnos de que el cuidado sea igual para todos los pacientes que están asistiendo con los doctores. Lo otro es control de gastos. En esta área tenemos varias necesidades, ¿no? La primera es reducir la cantidad y la duración de las visitas, también reducir los costos de los tratamientos y cambiar el modelo de reembolsos. En esta área se está trabajando... No se oye. En esta área se está trabajando para que se esté pagando, en vez de hacer el fee for service, que es lo que se hace en Estados Unidos, o pago por servicio, se esté haciendo para que el reembolso sea en vez por el valor que se está dando, por el cuidado y por la atención que se le está dando al paciente. Cuando están cambiando el modelo de reembolso, se está ayudando para que estas dos necesidades se balanceen un poco más y ayudar a mejorarlas. Hay organizaciones gubernamentales que están ayudando a impulsar el sector salud. Son dos. La primera es el Centro de Servicios para Medicare y Medicaid. No sé si sepan, pero este centro son básicamente una aseguradora nacional en Estados Unidos. Medicare se enfoca más en los adultos mayores y los jubilados, y Medicaid es más bien para las personas de bajos recursos. Los dos forman parte de un mismo departamento y han hecho dos cosas bastante importantes. La primera es el programa de Meaningful Use. Se ha hecho en 3 fases. Empezó en el 2011, la segunda fase es el 2014, que es en la que estamos ahorita, y la siguiente es en el 2016. Básicamente lo que se hace en el programa de Meaningful Use es sacar el papel del hospital. En vez de que estén usando papeles, radiografías, fax, empiecen a usar más fichas electrónicas. Y una forma de la que se impulsó esto es dando incentivos financieros a los hospitales, a los establecimientos, que instalaran fichas electrónicas y probaran que en realidad las están usando como debe ser. Y cada año se les da cierta parte y ellos tienen que probar cada año que están usando su sistema bien. Y como parte también de la Meaningful Use tienen que estar dando reportes del cuidado que se le está dando al paciente, de los resultados y cosas así. Otro impulso muy importante es impulsar la formación de organizaciones de cuidado responsable. ¿Qué es una organización de cuidado responsable? Básicamente es asegurar que los hospitales, en vez de solo atender a los pacientes, también se hagan responsables del bienestar del paciente en general, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, si va un paciente a emergencias y es un paciente que tiene una enfermedad crónica y siempre está yendo a emergencias, entonces el hospital debe de alguna manera darse cuenta que pues este paciente está yendo demasiado seguido a emergencias, ¿qué está pasando? Entonces, no sé, ponerle algún tipo de monitoreo para ver por qué este paciente está yendo tan seguido. Entonces, por ejemplo, allá hay monitoreo remoto o enfermeras visitantes que lo que se encargan es ir a la casa del paciente y estarlo monitoreando para mantenerlo estable y evitar que esté yendo tan seguido a emergencias, y en vez de ir a emergencias, pues que vaya con su doctor general, ¿no? La otra organización que está impulsando es el Office of the National Coordinator for Health Information Technology, o ONC, como se le conoce allá. Esta se creó en el 2004. Es básicamente la responsable de las decisiones técnicas que toma el gobierno allá en Estados Unidos. Ellos se encargan de guiar los esfuerzos nacionales, estandarizan el uso de la tecnología. También tienen la idea de crear una red clínica integrada, privada y segura a nivel nacional. Todavía no se hace por completo, pero ahí está el proyecto. Y también quieren coordinar esfuerzos nacionales para implementar y usar la más avanzada tecnología en salud. Ahora entrando un poco en el estado de Nueva York, ahí también tenemos dos organizaciones que están impulsando y formulando la estrategia en Nueva York. La primera es el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Ellos son los que están creando los requerimientos del Estado, ellos son los que están dando dinero junto con el gobierno nacional
y ellos son los que gestionan los presupuestos y los fondos. También ellos crearon el New York eHealth Collaborative, o NICE, como se le conoce allá, que es el otro organismo que está influyendo bastante en lo que se hace, ¿no? Este organismo se creó en el 2006. A partir del 2006 empezaron el State Health Information Network of New York, o TINY, como se le conoce allá, y empezaron con la versión 1.0. La versión 1.0 era básicamente asegurarse que todos los establecimientos y hospitales instalaran fichas electrónicas. Y ellos empezaron con el modelo de comunidad, como decía, ¿no? Entonces, cada hospital o establecimiento se conectaba a una comunidad de una región, pero estas regiones no están interconectadas. Esto se hizo apenas en el TINY 2.0, que empezó en el 2012 apenas. Entonces, ahorita tenemos 9 regiones que están conectadas solo con centros o comunidades dentro de la región, pero no están interconectadas, ¿no? Y la idea es que para el 2.0 se empiece a trabajar con las regiones. Entonces van a empezar paulatinamente, ¿no? Primero van a ser 3 y lo van a ir agregando conforme vayan viendo éxito. También algo muy importante de este grupo de trabajo es que ellos empezaron en el 2006 y todavía había muchos estándares que estaban muy jóvenes y no había muchas definiciones para muchas cosas, ¿no? Entonces ellos empezaron creando también este grupo de trabajo para la interoperabilidad, porque al hacer estas regiones se dieron cuenta que había muchos médicos que no querían adoptar el conectarse a la región, ¿no? Porque lo que ellos veían era que ellos estaban proveyendo esta historia clínica electrónica, o el sistema que tenía la historia clínica por región, pero los médicos no lo estaban usando porque no estaba integrada 100% con su sistema de récords electrónicos, ¿no? Entonces tenían que, por ejemplo, bueno, yo quiero ver qué se hizo este paciente en otra área de la región. Se tenían que meter al sistema, se metían y lo tenían que sacar ellos su sistema y el otro sistema. Entonces tenían que tener 2 pantallas y estar checando y comparando. Entonces muchos doctores dijeron, no, ¿sabes qué? No, yo no lo voy a usar porque no tengo tiempo de estar checando 2 pantallas. Esa es una cosa que se dieron cuenta y por eso crearon este grupo de trabajo. Entonces, en este grupo de trabajo participan varios sistemas que tienen historia clínica electrónica y varios sistemas que tienen HIE, o lo que estamos llamando salud conectada ahorita, y también participan varios estados, lo cual es bastante interesante porque no solo están creando cosas para Nueva York, sino también, ahorita son 8 estados los que están participando. Entonces está padre porque no solo están haciendo cosas de Nueva York, sino también están impulsando cómo se conectan perdón, cómo se conectan los otros estados y están creando normas y políticas para todos. Bueno, algo básico de Nueva York, los que no saben, es ese puntito rojo que está ahí. Son aproximadamente 20 millones de personas y ellos decidieron implementar algo que se llama opt-in, que es de que no puedes compartir la información hasta que tú des tu consentimiento, ¿no? Entonces, si tú vas con el doctor, lo primero que te dan es una hoja que tú dices de que quiero que compartan mi información o no. Si tú pones que no, entonces nadie puede compartir tu información, nadie la puede ver y la tienen que dejar ahí, ¿no? Hay 2 formas, una que es opt-in y opt-out. Opt-out es que siempre se puede compartir y tú tienes que decir que no quieres que se comparta. Pero ellos decidieron hacerla opt-in. Los americanos son medio psicos con esto de la seguridad, entonces dijeron, no. Todos, si ponemos que fuera opt-out, nadie va a querer nada y todos van a decir que no quieren, entonces mejor que cada quien diga que sí acepta. Y hasta ahorita llevan 7.6 millones de personas que han dado el opt-in, o sea, que sí han dicho, yo quiero que compartan mi información con los demás doctores. Y que los demás puedan ver lo que me está pasando, ¿no? En el estado de Nueva York hay aproximadamente 200 hospitales. Cuando digo hospitales, no estoy diferenciando de hospitales públicos ni privados, ¿no? Para mí un hospital, pues es un hospital, atención médica. Y aproximadamente 50 están en la ciudad de Nueva York. Gracias. Es que no tomo cosas con gas. Bueno. Perdón. Como ya les había dicho, el proyecto empezó en el 2006
Y la implementación a nivel comunidad, en realidad se empezó más bien a implementar en el 2008. Del 2006 al 2008 fue básicamente asegurarse que los sistemas compraran fichas electrónicas. En el 2008 empezaron a asegurarse que se conectara a una región y que las comunidades fueran creadas y así. Y ahora en el 2012 se empezó a hacer la implementación a nivel estado, pero bueno, cuando digo se empezó la implementación no es de que ya se está instalando ni nada, ¿no? Es la planeación, todo lo que está antes de siquiera empezar a instalar. De hecho, apenas ahora en julio van a empezar a instalar, entonces son un poco lentos porque aparte de que están haciendo esto de lo de Nueva York, están enfocados como en demasiadas cosas, como les decía, ¿no? El grupo que tienen con varios estados, entonces están como centrando su atención en demasiadas cosas y no están avanzando lo necesario en aquí les muestro más o menos lo que es el Shiny 1.0, que es pues las 9 comunidades que tienen por región. Lo verde en realidad debería estar en cada uno, pero está un poco complicado enseñar tantas bolitas, ¿no? Pero son los sistemas que se conectan a la región y están agarrando información, como es un sistema de laboratorio, no sé, otro doctor o así. El 1.0, como pueden ver, son puras regiones, cada una está separada y no están interconectadas entre sí. Para el 2.0 es cuando se puso la bolita verde, ¿no? Que vendría siendo lo del estado. Ese apenas se está implementando y van a empezar con 3. Algunos retos que tuvimos en Nueva York, que bueno, unos todavía no se cubren, pero algunos retos que hay es coordinar los pacientes de alto riesgo, de alguna manera automatizar el seguimiento de los pacientes, la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de HCE, que es lo que les platicaba, por lo que se creó el grupo de trabajo, y mejorar el intercambio de la información y también la coordinación de la atención. Tenemos unos casos principales de uso en el estado de Nueva York. El primero es el acceso omnipresente, ¿no? Que la información debe estar presente para cualquiera que la quiera obtener y se deben de recuperar los resúmenes clínicos, como explicaba Mir, que vas a un sistema, agarras la información y creas un resumen para todos y ese es el que se distribuye. El otro es el cuidado coordinado, que pues también es gestionar los casos, pasar la información, impulsar el uso de enfermeras visitantes para mantener a los pacientes estables, para utilizar menos la sala de emergencias y también involucrar al paciente en su propio plan de cuidado. Para esto se han instalado portales de paciente, ¿no? Que tú te puedes meter y ver tu diagnosis, ver tu tratamiento, ver lo que te han hecho, para que tú mismo estés informado de lo que te están haciendo y en caso de que vayas a un doctor que no tiene este acceso, tú le puedes decir, bueno, no, yo me puedo meter a mi sistema y aquí está, mire, visión esto. Así ya le enseñan, ¿no? La mayoría de nosotros pues tenemos varios doctores, como puede ser, no sé, un doctor general, un dermatólogo, un ginecólogo, no sé, ¿no? Entonces cuando vas con estos doctores, muchas veces ellos no están conectados entre sí. Y la forma de hacer esto es pues con cuidado coordinado, ¿no? Si tú tienes acceso a tu información, tú se la puedes mostrar, o si tú dijiste, si quiero que la compartan, pues entre ellos mismos se la comparten y ya la ven. El otro caso de uso es el salud a nivel población. Si tú decides compartir tu información, esta información se puede utilizar, como decía Mir, para hacer un poco de análisis y vigilar los patrones de enfermedad. También se podría gestionar programas de pacientes con enfermedades en común. Esto sería un ejemplo, por ejemplo, no sé, si un paciente que tiene una enfermedad llega y se le aplica un tratamiento nuevo, se ve que funciona bien, entonces se podría buscar personas con características similares y aplicar el mismo tratamiento para ver si le funciona igual y ya. Algunos temas que se discutieron para llegar al acuerdo que se está llegando ahora es primero el sector. ¿Cómo unimos los mundos privados y los públicos? ¿Y qué sector va a querer implementar primero este proyecto? ¿No? Al principio se dijo, no, pues el que va a querer luego es el público, porque en realidad ellos pues no tienen opción, ¿no? Si el gobierno dice háganlo, pues lo van a tener que hacer y ni modo. Pero lo malo de esto es que pues el gobierno cambia cada 4 años, ¿no? Entonces a lo mejor un gobierno dice hagan esto, y el que sigue dice, no, ahora ya no vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto, entonces en realidad pues no está tan fácil como sonaba al principio. Lo otro es, después dijeron, bueno, a lo mejor el otro sería el privado, porque ellos tienen su propio dinero, no dependen de nadie más,
y ellos deciden qué hacer. En cierta forma sí, pero luego lo malo es que ellos sí quieren comprar los sistemas porque ven el valor agregado y todo lo que les provee, pero no quieren compartir la información, ¿no? Porque dicen, no, o sea, si yo se la comparto a tal hospital, después vamos a hacer competencia y no quieren. El otro tema es la gestión y la adopción, ¿no? Allá se discutió quiénes eran los gestores de las comunidades conectadas, quiénes eran responsables de la información, quiénes eran los que proveían la información más adecuada, más limpia, y también qué estrategias hay para incrementar la adopción, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces podemos nosotros, no sé, tardarnos meses, años, como tienen allá, pero si nadie le está usando, pues en realidad no sirve de nada todo el esfuerzo, todo el dinero, todo lo que... De hecho, en Nueva York, como tema, no sé, importante o interesante, se han invertido $300 millones para hacer esto desde el 2006, entonces pues es bastante dinero. Y ahorita la adopción todavía no es del 100%. Entonces, como pueden ver, es importante pues concientizar a la gente, a los doctores, a los hospitales, de que pues la adopción es muy importante para que esto tenga éxito. El otro tema fue la cooperación, ¿no? Como ya lo había mencionado, de que cómo hacemos para que los hospitales compartan su información en el sector privado. El otro es las compañías de software, de que un hospital tiene un sistema y otro hospital tiene otro sistema. ¿Cómo hacemos para que los dos vendedores de software quieran interactuar entre ellos y compartir información, ¿no? Porque muchas veces es de que ese sistema no me quiere dar esto y como que se echan la bolita entre uno y otro y ya no se sabe quién fue. Entonces era otra cosa que se tenía que discutir, ¿no? De que estar seguros o cómo poner unas reglas para que los vendedores cooperen. El último es la privacidad. ¿Quién es el dueño de la historia clínica del paciente? Hubo discusiones de quién era el dueño, si era el hospital o el paciente. Como optaron por el opt-in, obviamente ganó el paciente, ¿no? Él decide si se comparte su información o no. Y lo otro es cuáles condiciones es adecuado compartir la información privada. Allá hay una cláusula que te permite compartir la información, si el paciente tiene ciertas características, ¿no? Si es una emergencia, si hay ciertas cláusulas que dicen cómo se puede compartir la información aunque el paciente no haya dado su aprobación. Ahora en los temas técnicos, que normalmente son más fáciles de discutir, que ya están escritos, ¿no? La integración de los sistemas, cómo obtener la información, la agregación y lograr que los datos no se estén duplicando. Cómo juntar todo bajo una comunidad de salud conectada y decidir si el almacenamiento de los datos va a ser federalizado o centralizado. El que sigue es la identificación de pacientes, que es básicamente el MPI que ya habían estado hablando, que es unir a todos los identificadores sobre un identificador paciente o MPI-ID, y cómo adaptar los casos en donde no haya un número nacional, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos puede pasar que, no sé, bueno, pasa que cuando una señora tiene un bebé, el bebé no tiene número de seguro social. Entonces, por lo regular se pone o el número de la mamá o un número que se inventan ellos, ¿no? El otro caso también es los inmigrantes. Pues muchos no tienen seguro social, entonces, ¿cómo los registras en un sistema? ¿Cómo se van a manejar? Los turistas igual, ¿no? Que los casos especiales hay que discutirlos. El otro es la terminología. Cada sistema tiene diferentes formas de decir casi todo, ¿no? Un ejemplo súper sencillo es el género. No sé, en un sistema es una F, en el otro es fem y en el otro femenino. Cómo comparar los tres, cómo usar los valores, cómo normalizarlos y cómo hacer uno que es el que van a usar todos. No necesariamente tienen que usarlo, pero a la hora de compartir la información y normalizarla, tú decides cuál es el que vas a usar o cuál vas a dejar. Y el último es la privacidad y la seguridad. Entonces aquí se discute la autenticación, qué vas a usar para lograr meterte al sistema, quiénes están autorizados a ver qué, dónde, a qué horas y así. La encriptación y auditoría, ¿no? Estar checando quién vio cuál récord o quién cambió algo de un récord y así. La otra es la colección y aplicación de pólizas de privacidad, que esto es lo del cuando el paciente dice si decide compartir su información o no.
En Nueva York están usando Intersystem Healthcare como una de las tecnologías base para el Shiny, y hay dos arquitecturas principales, una a nivel estado y la otra a nivel comunidad, y cada arquitectura tiene un flujo de trabajo y pues unas utilizan estándares diferentes, ¿no? Obviamente la de nivel comunidad, como interactúa con clínicas a veces más pequeñas, utiliza más estándares para poder compartir más información. Y ellos, como solo la agrupan, entonces ya está más fácil compartirla con el Estado porque ya la limpió básicamente la región. Bueno, aquí tengo un diagramita básicamente de la arquitectura, ¿no? Abajo tenemos las entidades calificadas, que son las fuentes de información. Estas fuentes de información están dando información en el bus de servicios, que las tres funciones primordiales o básicas es la identificación de pacientes, el MPI, la localización de contenido, que es lo que están hablando del XDS, y la agregación de contenido, que es aceptar los documentos, mensajes que están enviando y ponerlos en un solo resumen clínico. También tenemos las aplicaciones certificadas. En Nueva York se decidió que solo se pudieran conectar a la nube aplicaciones que estaban certificadas. No era como que, yo hice esta aplicación, sí me quiero conectar. No, solo aplicaciones que ellos dijeron que estaban certificadas y que se podían conectar, se pueden conectar a la red. Entonces tenemos aplicaciones de historia clínica compartida o portales o gestores de casos que se conectan a checar la información. Bueno, la identificación del paciente es algo que pues, ya se habló mucho. El flujo de trabajo, que es identificar al paciente, localizar el contenido, agregar todo el contenido, poner un documento y enseñárselo al doctor. Este es el flujo de trabajo básico y para este se utilizan varios estándares, ¿no? Los estándares que se utilizan de IHE, de IHE son el PICS y el PDQ, el XDSB, y algunos otros estándares de contenido que se utilizan son el CDA, que es Consolidated Clinical Document Architecture, el CCD, y otros que es el XPHR, el XDSMS, el LAB, el CIRC. El MS es Medical Summaries, que son como resúmenes médicos, laboratorios, y el CIRC es de cardiología. También se utiliza el HITSP, pero ese en realidad ya está dejando de ser usado poco a poco porque se está cambiando a usar ahora CCDA, porque agregaron cosas al CCDA para que cubra HITSP y lo que antes era CDA. Entonces ahorita se está cambiando del HITSP a CCDA. Entonces HITSP en realidad pues lo podrían ignorar. Tengo aquí unas gráficas de adopción por tipo de proveedor, ¿no? Para que vean más o menos cuáles son los proveedores que están adoptando más este sistema. Podemos ver que hay un 86% de hospitales que han adoptado este sistema, el Shiny. Y esto subió un punto respecto al mes pasado. Este es un reporte del mes de julio, entonces es bastante reciente. El que sigue es Federally Qualified Health Center, que son como las organizaciones, básicamente es el Obamacare. Entonces son las organizaciones que están recibiendo fondos del gobierno federal para operar. El que sigue es Departamentos de Salud Pública, que tiene un 65%. Después, agencias de cuidado en casa, que es un 46%. Y por último, tenemos las prácticas clínicas, que es un 12%. En realidad, a esto no se les ha dado tanto interés, porque pues, la atención que dan es demasiado poca, ¿no? Entonces, se ha tratado de enfocar más en los tipos de proveedores que están dando más servicio a más personas. Entonces, el marketing y todo esto se ha enfocado a los grupos más grandes de personas o a quien da servicio a más gente. Los usuarios totales que tenemos para el sistema son 56,438. Entonces, podemos ver aquí que pues, bastantes son doctores. Clinical Care Providers, allá son, no sé, los que les ayudan a los doctores, desde enfermeros, no sé, todos los que no son doctores con especialidades. Y también tenemos Other Clinical Care Providers, que por lo regular se refiere a las personas que te registran, las personas que ponen tus datos en el sistema y así. Entonces, pues podemos ver que los doctores sí están usando bastante el sistema, lo cual es bueno, pero pues los números aún son un poco bajos.
En esta gráfica se pueden ver un poco el número de consultas por centro. En realidad podemos ver que del 2014 al 2015 pues subió considerablemente, porque subió como 100,000 las consultas que hicieron. Aquí están más o menos por centro o por región, pero en realidad es, bueno, no sé, no creo que importe mucho cuál región es la que está haciendo más consultas, sino que pues que se ha ido usando cada vez más y que ha crecido el número de consultas, ¿no? Ha sido un poco lento, pero de todas formas, no sé, a este punto cualquier avance pues ya es ganancia. Algunos de los beneficios obtenidos es que se mejoró la calidad de la comunicación entre el equipo del cuidado, se identificaron automáticamente los lapsos en el cuidado de los cambios clínicos con alertas y con las cosas que explicaba Amir, ¿no? De que estar monitoreando al paciente, creando alertas, y también es un cuidado proactivo en el manejo de las enfermedades. También se aumentó la seguridad y la satisfacción del paciente y se redujeron los costos de la salud. También agregué algunos comentarios del cliente. Es Michael Oppenheim, él es de una de las regiones de Nueva York. Y lo traduje así. Dice, ahora tenemos las herramientas para detectar automáticamente y notificar a los doctores de lapsos en el cuidado o cambios clínicos, aun cuando el paciente no esté presente. Nuestros doctores deben tener la posibilidad de intervenir proactivamente y mejorar dramáticamente la salud y el bienestar de la gente a la que damos servicio. El otro es el director ejecutivo del NIS, y él dijo que HealthTree provee el conjunto completo de características avanzadas que son esenciales para lograr nuestros objetivos de interoperabilidad básicos. Nos permite satisfacer nuestras necesidades inmediatas para una agregación inteligente e intercambio de datos, y simultáneamente establece una plataforma de la que se puede desarrollar soluciones más robustas. Y ya, muchas gracias. Bueno, si no tenemos preguntas, o sea, estamos en el final de este evento. Te queremos agradecer a Amir y a Perla por las lindas exposiciones muy ilustrativas. Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Y bueno, muchas gracias.